Está en comunicación con nosotros el doctor Luis Ruiz. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. ¿Cómo ve esta posición de Evo Morales tratando de aprovechar que obviamente como expresidente tenía que llegarle la invitación, pero mire que hace la comparación con el proceso de Yanine Áñez? Dice, como a Yanine le han perdonado, a mí también perdónenme mis procesos. ¿Cómo ve esta situación? Primeramente, permítame saludarlo y agradecerle la oportunidad que nos da para dirigirnos a través de usted a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de sus redes sociales. En primer lugar, es una comparación de un abusivo a una abusada, ¿no? De un violador de la Constitución a una mujer que llegó a ocupar un cargo por sucesión constitucional. No podemos comparar ni de lejos eh, a la expresidenta Áñez con el expresidente Morales. El expresidente Morales violó la Constitución las veces que a él le dio la gana. Se hizo reelegir las veces que a él le dio la gana. La expresidenta Áñez, gestión oscura, no oscura, transparente, poco transparente, otro tipo de cosas, pero una sucesión constitucional. Y si Evo quiere compararse al igual que ella, Evo tendrá que ir a parar a prisión los años que ella estuvo, si quiere hacer una comparación correcta, ¿verdad? Porque si dice, trátenme igual que a Yanine, andate preso, sin debido proceso, sin juicio de responsabilidades, y después pedí igualdad de condiciones ante la ley y la constitución política del Estado. Evo Morales sale pidiendo auxilio, en pocas palabras, para que se anulen los procesos. Los procesos no se anulan por gane gusto del Tribunal Constitucional, por el Tribunal Supremo de Justicia. Eso existe un procedimiento, un debido proceso, el debió incidentar, debió plantear los recursos que la ley le franquea, ¿verdad? Y si esos recursos fueron negados y existe actualmente una orden de aprehensión, que por supuesto, en cuanto él salga del Chapare, dicho sea de paso que él tiene un territorio cooptado, que es el Chapare, dicho sea de paso, él tiene que ser llevado a declarar. Porque el mandamiento de aprehensión no es para que lo metan preso don Evo Morales, ni le den condena. Él era el único que con su dedo inquisidor condenaba a las personas. Es para que lo sienten, declare ante el Ministerio Público por un hecho específico. Ahora, vámonos más allá de la alevosía del hecho de decir, levántenme mis procesos y yo voy, pero por favor, es como que el día de mañana alguien que infringió la ley le diga, bueno, si yo quieres que vaya a algún evento específico por haber sido ex autoridad, tienes que eliminarme todos los procesos. La democracia es cruel, la democracia es dura. La democracia le permitió en esa crueldad y en esa dureza a él hacer y deshacer lo que le dio la gana con el país y con el sistema judicial. Lo ocurrido con la expresidenta Yanine Áñez ayer no es poco. Se le ha devuelto parte de sus derechos vulnerados. ¿Quién le va a reparar a esa mujer los años de prisión? ¿Quién le va a reparar a esa mujer todo el sufrimiento que ha pasado su familia y los años injustos de detención preventiva cuando ella se merecía juicio de responsabilidades? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, el señor Evo Morales, orondo de cuerpo, pide que para asistir además a la asunción de mando de Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que si usted no sé si recuerda, eh, cuando Evo Morales en su primera asunción asumió el mando presidencial, y esto nos demuestra, y esto tenemos que aprender la naturaleza humana y especialmente la naturaleza de los políticos, que nada es para siempre, que nada dura para siempre. El primer día que Evo Morales juró, Jaime Paz Zamora se encontraba en parte del Congreso, el antiguo Congreso, arriba, sentado, donde se sientan los expresidentes, y Evo Morales arremetió duramente, cuestionándolo con el narcotráfico, con el pasado, ¿verdad? Con los narcovínculos, y lo comenzó a agredir a Jaime Paz Zamora, y Jaime Paz Zamora en unas situaciones muy incómodas se agarraba la cara, solamente sonreía, y ahora resulta que él pide garantías al hijo, al actual presidente, hijo del expresidente que él agredió, ¿a título de qué? De que si quieres que yo vaya a tu asunción de mando, me limpias de pena y culpa. No, el señor Evo Morales tiene que darse cuenta que en esa misma crueldad de la democracia, en esa misma dureza de la democracia, todas las bolivianas y bolivianos estamos bajo la misma franja del derecho, del debido proceso y la constitución política del Estado. Por lo menos así debería de ser. Doctor, Evo Morales en los últimos días ha aparecido constantemente a través de su radio allá en el Chapare y ha denunciado un montón de cosas, entre ellas que
en Estados Unidos, cuando fue Rodrigo Paz, le obligarían a que lo metan preso, a que vayan en contra de él. Lo mismo pasa con Javier Milei. ¿Qué pasa por la cabeza de Evo Morales cuando ya finalmente parecería que se ha terminado esta oscura era del MAS? Por la cabeza de Evo Morales solamente pasan delitos y pasan niñas de 15 años. Esos pasan por los oscuros pensamientos de Evo Morales. No puede pasar nada bueno. Que la DEA venga y él le tenga temor, que le tengan temor los narcotraficantes, los que están coludidos con el narcotráfico, que le tengan miedo los PCCs, que le tengan miedo todas las organizaciones criminales a la DEA. Pero no solamente la DEA, también tiene que venir la Europol, tienen que estar organismos de cooperación internacional como de Brasil, Chile, Argentina. El narcotráfico es un delito transnacional y tiene que ser tratado como un delito transnacional. Y todos aquellos quienes se beneficiaron producto del dinero del narcotráfico, ya sea de manera particular o en función de gobierno, quiero decir, el cártel de los soles, narcogobiernos y demás, por supuesto tienen que ser llamados ante la justicia internacional. Y si la DEA el día de mañana los encuentra y los pide y tiene los elementos suficientes para pedir la extradición de estos ciudadanos a los Estados Unidos, pues como en la antigua Colombia, a los narcotraficantes debe ser extraditados. Ahora, hay un tema mayor. ¿Cuál es el tema mayor? Que Evo Morales, al no tener un proceso pendiente por narcotráfico en Bolivia, su extradición procede de manera inmediata. A eso le debe de tener miedo él y sus abogados, porque el procedimiento así lo indica. Pero más allá de eso, vamos al otro problema mayor. ¿Evo Morales es un problema en Bolivia? Sí. ¿Es un hombre que se cree más grande que el Estado? Sí. ¿Es un hombre que genera problemas? Sí. ¿Antidemocrático? Sí. Pero es un problema con liderazgo internacional. Es un problema con investidura internacional. Es un problema con presencia de calle. Entonces, a este problema con presencia de calle, con investidura internacional, como exmandatario, como actual líder cocalero en Bolivia, no deja de ser un líder todavía en algunos sectores sociales muy importantes, es un problema para cualquier gobierno que trate de tomar una actitud política y no una actitud jurídica. Yo valoro mucho lo que dijo ayer el presidente Paz Pereira. Yo no voté por el presidente Paz Pereira, yo apoyé a otro candidato, y uno debe ser sincero en eso, pero me gustó mucho lo que dijo. La libertad tiene límites y la libertad no debes abusar de ella. Y uno de los mensajes yo creo que fue para el Chapare y creo que fue para Evo Morales. Le está diciendo Evo Morales: ¿sabes qué? Jugaste mucho con la libertad de las bolivianas y bolivianos, nos bloqueaste en pandemia, nos bloqueaste cuando quisiste hacer lo que te dio la gana con la constitución política del Estado. En adelante, ojo y cuidado. Lo que Milei, el presidente Milei, lo que los otros presidentes puedan hacer o inferir en el gobierno de Bolivia va a ser absolutamente mínimo. Bolivia es un país soberano, se ha caracterizado por ser un país soberano y a la ciudadanía se ha caracterizado de que le gusta que los gobiernos tomen decisiones soberanas. Y eso el gobierno de Bolivia tiene que tener muy en cuenta, que las reacciones o las acciones judiciales que se puedan realizar o aquellas pruebas que puedan haber en contra del expresidente Morales, si es que existieran aquellas, por supuesto tendrán que ser debidamente demostradas al Supremo Gobierno y el Supremo Gobierno actuar en consecuencia. Y les repito, como ocurrió en su momento en el cártel de Medellín, allá en Colombia y demás, como Carlos Leder y otros, deben irse algunos, por supuesto, a pagar sus culpas a los Estados Unidos, y donde allá no se perdona el narcotráfico y la corrupción. Y en medio de esto, doctor, y más allá de los procesos que tiene en este momento por otros temas Evo Morales, está el tema de las Américas, y ya se ha anunciado en la Asamblea que se va a iniciar un juicio de responsabilidades, o por lo menos van a intentar establecer este juicio de responsabilidades por el tema de las Américas. ¿Y esto cómo puede influir en este periodo en Evo Morales y en el gobierno de Rodrigo Paz? Lo que pasa es que estamos viendo, al parecer, estamos viendo se está desmantelando un posible narcogobierno y un posible gobierno que actuó de mano del terrorismo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo del Hotel Las Américas no fue otra cosa que un ajusticiamiento extrajudicial, cruel, violento, donde muchas cruceñas y cruceños extranjeros tuvieron que perder la vida algunos
y tuvieron muchos que salir por el caso del Hotel Las Américas. La mejor forma de Evo Morales era inventarse casos. ¿Para qué? Para que líderes cruceños, como ahora, por ejemplo, el senador electo Branko Marinkovic, que tuvo que salir al exilio, como hay muchos más bolivianos y bolivianas en el exilio, que ahora deberían de tomar esta oportunidad, apersonarse para no ser juzgados en rebeldía y volver al país y contar sus verdades, por qué se fueron y cuáles fueron las persecuciones políticas, más allá de lo que puedan decir estos países acerca de la situación jurídica de Evo Morales. Quien debe definir la situación jurídica de Evo Morales y de cualquiera que hubiese incurrido en delito en el país son las autoridades jurisdiccionales bolivianas, es el Ministerio Público Boliviano, a la cabeza de su fiscal general y, por supuesto, nadie más en este tema. Hay tratados internacionales, por supuesto, tratados internacionales a través de organismos internacionales como la Europol, le mencionaba hace un rato, ¿verdad?, que es su paralelo a la DEA. Pero también hay casos abiertos en el extranjero por la matanza del Hotel Las Américas. Ahora, cuidado que ese caso del señor Dwyer ahora pese sobre el gobierno de Paz Pereira, un gobierno que al parecer se va a regir bajo los principios y tratados internacionales que están por encima de la constitución política del Estado y la primacía constitucional, y le digan, señor, su presidente en su momento ajustició o fue parte de un ajusticiamiento extrajudicial de uno de nuestros ciudadanos y lo requerimos en nuestro país. Entonces, ya Evo Morales creo que se está encontrando cercado. ¿Qué puede ser que lo pueda salvar a Evo Morales de todo este decaer y caerle todo el peso de la ley a Evo Morales? El conflicto social. ¿Y qué es lo que mejor sabe hacer Evo Morales? Generar conflicto social. Evo Morales crece en el conflicto social. ¿Y qué va a pasar? Para eso Evo Morales, acuérdese, no van a tardar días que Evo Morales comience a reclamar al presidente Paz Pereira y le diga, usted ha dicho que desde el día 1 no van a haber colas. Usted ha dicho que desde el día 1 van a comenzar a darle sus rentas a los viejitos de los 2.000 bolivianos. Por eso es que no hay que prometer mucho en las campañas electorales, porque cuando prometes mucho eres preso de lo que dices, y cuando hay líderes crueles todavía que no son democráticos, te lo van a reclamar y se van a lanzar a las calles. Ante eso, si es que el gobierno del presidente Paz necesita tomar, y yo creo que debe de tomar medidas muy fuertes económicas con el tema de la subvención del combustible y demás, vas a tener un pueblo en la calle. Entonces, yo creo que ahí el problema mayor va a seguir siendo Evo Morales desde el punto de vista que él siga teniendo control del territorio. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué ha pasado en Brasil? En Brasil hace poco el gobierno de Brasil, un país tan grande, más grande del mundo, dicen por ahí, ¿verdad? El país más grande del mundo se acaba de dar cuenta que es el país más grande del mundo y que las favelas de Río de Janeiro y las de Sao Paulo no son más grandes que el Estado de Brasil, que el gobierno de Brasil. En 4, 5, 6, 8 horas casi eliminan la delincuencia en las favelas. Nosotros como Estado boliviano, pregunto yo, somos menos que un grupo radicalizado en el Chapare por un territorio cooptado, con un territorio secuestrado por un dirigente o líder político. Bolivia es menos que eso, la Policía Nacional es menos que eso, el Tribunal Supremo de Justicia es menos que eso, el Ministerio Público es menos que eso, el Ejército, las Fuerzas Armadas es menos que eso. ¿Sabe qué? Ha habido mucho uso en el gobierno de Evo Morales. A nuestros militares los hacían bailar entre varones, les ponían ponchos, les hacían gritar patria o muerte, venceremos. Ha habido mucha humillación. Y es tiempo que el gobierno de Paz Pereira reivindique la institucionalidad del país. Y al respetar la institucionalidad, el Estado constitucional de derecho y el Estado de derecho va a volver al país. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. Muchísimas gracias. Que tenga buenos días. Bendiciones.